realmente dar su impresión. Pero está Jorge Correa en línea, que es psiquiatra. Jorge Correa además es un, entiendo, oyente de La Mañana en Now. ¿Ah, sí? Y primero, Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto. Buena mañana. ¿Qué tal? Buen día, Paulino. ¿Cómo estás? Bien, un placer. Muy bien. ¿Oyente? Sí, soy oyente de la radio. Muy bien. Sí. O sea, de la radio, más importante. Muy bien. Me encanta. Gracias por sumarse. Jorge, dos o tres cosas. Ayer yo contaba lo de esta docente vicedirectora agredida tras intervenir en el consumo de drogas en un colegio, es decir, una chica adolescente que estaba fumando marihuana, la detecta, la va hasta a reprender, le va a decir, mire, acá no es el ámbito, qué sé yo, y la chica reacciona y la golpea, la vicedirectora. Estamos viendo situaciones de agravios, de golpizas, de violencia extrema en los colegios, en secundarios particularmente, también en algún caso en las escuelas primarias, en el fútbol infantil, si se quiere, en muchos partidos donde los padres terminan involucrados entre ellos, pero también los chicos. ¿Qué está pasando, digamos, con la ira, con la frustración, con el consumo problemático en los adolescentes, en la juventud y en la sociedad en general? Bien, yo creo que la agresión como otros desvíos en las conductas en los seres humanos tienen que ver con una policausalidad, ¿no? Me parece que yo, pensando un poco, a mi edad tengo 70 años y 43 años de profesión, he visto a lo largo de este tiempo cambiar mucho el encuadre. Nosotros llamamos al encuadre al entorno en que se desarrolla un tratamiento. Acá el encuadre sería el entorno en que se desarrolla nuestra vida, ¿no? Yo, si tuviera que buscar así puntualmente algunos motivos para esta exagerada reactividad que hay en la gente, no solo los chicos en el colegio, sino la gente en la calle, en los negocios, en la interacción en general, diría que son dos o tres puntos los responsables. El primero, me parece que en el caso de los chicos, y en algunos casos en la calle, tiene que ver con un desprestigio de lo que es la autoridad. O sea, en nuestra época nosotros teníamos un respeto hacia la autoridad de un profesor o hacia la autoridad de un policía, un guardián del orden, que hoy no existe. Me parece que en los últimos tiempos se ha desarrollado una especie de teoría, de práctica, de estrategia de no reconocer en la autoridad lo que la autoridad significa. Esa es una primera instancia, ¿no? También tiene que ver con el hecho de que esa autoridad estaba basada en sentimientos propios, o sea, nosotros respetábamos a nuestros maestros, respetábamos a nuestros profesores porque de alguna manera estábamos en ese camino para querer ser como ellos. Cuando íbamos a la facultad o al colegio queríamos aprender para ser como nuestros profesores o para tener esas capacidades y hoy eso ya no existe. Entonces el respeto a la autoridad no está ni por el reglamento, porque el reglamento, digamos, no lo exige, y tampoco por la idealización que uno hace. Está bien lo que marca. De aquellos a quienes respeta, ¿no? Correcto. Eso es una primera instancia. Y después me parece que la tecnología ha influido muchísimo en esto, ¿no? O sea, creo la tecnología con sus características, su inmediatez, su necesidad de resultados rápidos, su, digamos, desprecio por el esfuerzo, por el trabajo que implica llegar a un resultado y obtener las cosas fáciles. Ayer mismo, charlando con un amigo sobre una cuestión muy banal, el diámetro de la rueda de un auto, yo tomé las medidas de la rueda y empecé a sacar cuentas de los centímetros y los porcentajes y las pulgadas, etcétera, y mi amigo en ese mismo momento le preguntó a la inteligencia artificial y lo resolvió en 2 segundos. Digamos, esa inmediatez. Yo lo primero que sentí, bueno, él va a tener Alzheimer antes que yo, porque yo todavía sigo haciendo cuentas con la cabeza, ¿no? Me parece que seguís trabajando el cerebro, digamos, de la manera habitual, que es la manera de desarrollarlo, de ejercitarlo, por eso hacer las cosas que habitualmente hacen las personas adultas, que se les recomienda, que no pierdan actividad, estimulación, que hagan los multiple choice, en fin, que jueguen.
exactamente, exactamente. Ahora, ¿es cierto que el lóbulo frontal está frontalizado? Perdí tener la expresión tan vulgar. De alguna manera sí, funcionalmente, sí. Nosotros tenemos un lóbulo frontal que es el encargado de frenar nuestros impulsos, y hoy ese lóbulo frontal no está estimulado por la realidad. Por ejemplo, nosotros hace 30 o 40 años podíamos sentir muchas cosas negativas y muchas ganas de decir cosas, pero no teníamos un espacio donde hacerlo. De repente la tecnología nos permite hoy, las redes, que nosotros nos manifestemos respecto a otras personas a las que no podríamos ver nunca, por ejemplo, político, o a aquellos que uno lo ve en los mensajes de las redes cuando alguien, digamos, se queja o critica o insulta. Sí, el impulso manda, digamos. Conocido. No tenemos el límite a esa impulsividad. Y el lóbulo frontal lo que hace es reducirlo y está dañado, no está estimulado. Entonces reaccionamos de una manera que no hubiéramos reaccionado sin ese estímulo. Bien, es más, yo hago una comparación entre los efectos de la cocaína y los efectos de la tecnología, particularmente de las redes. Una cosa que yo comento es que la reactividad que genera en aquellos que consumen cocaína, por el tipo de efecto que la cocaína tiene a nivel del sistema nervioso central, con la dopamina y todo eso que conocemos y que leemos todos los días, el mismo efecto tienen las redes. Claro. Entonces, de alguna manera, si a mí me preguntaran cuál es el motivo de la reactividad de la gente hoy, yo le diría, y bueno, ¿cómo te imaginas una sociedad donde todo el mundo a toda hora, en todo momento, está tomando cocaína? Claro, pero el efecto sobre, por ejemplo, en el caso de la comparación la entiendo en cuanto a la reacción de un individuo que se expone tanto a redes constantemente como a una sustancia química. ¿El efecto sobre el organismo es el mismo? ¿Tiene el mismo daño cerebral consumir cocaína que estar tanta cantidad de horas frente a la pantalla? No lo sé. No, la verdad es que no podría asegurarlo. Entiendo perfecto la reacción a largo plazo. Claro, ¿no? la reacción es inmediata. Y la otra pregunta que tenía es, esto que vemos ahora en los adolescentes, que por ejemplo una menor no le importa o no registra quién es la autoridad, es decir, le falta el respeto a la autoridad cuando en otra época no pasaba. ¿Tiene que ver con el nivel de ansiedad en la que está sometida o los problemas que pueda tener en la casa? ¿O esto es una cuestión? Sí. No es idiosincrático del momento, es una cuestión química. Bueno, no, es una combinación. O sea, siempre, digamos, para que se dé una situación determinada de salud o de falta de salud, de enfermedad, tiene que haber un caldo de cultivo y algo que estimule el crecimiento de esa anomalía o el desarrollo de esa anomalía. Entonces, me parece que la época ayuda y la tecnología ayuda y la cultura también ayuda. O sea, hace 100 años atrás la cocaína era de venta libre. Sí. Era el muelitas de la época, era un anestésico local. Freud lo utilizó en su cáncer, con él mismo por su cáncer de paladar para calmar los dolores. Y luego se dieron cuenta de que no era tan inofensivo, de que la cocaína iba a ser un problema de salud, iba a ser un problema de seguridad, iba a ser un problema político, iba a ser un problema económico. Bueno, me parece que la tecnología lentamente está ocupando ese lugar. Claro, la tecnología lentamente claro, el abuso, entiendo perfecto. Y por lo tanto en el marco regulatorio, cómo miramos la tecnología inclusive, que ya no es de manera tan pasiva. Sí, doctor. Exactamente, ni hablemos de las cuestiones sociales, ¿no? O sea, mi primer maestro en psiquiatría me dijo que la imagen de la locura, en el Hospital Borda estábamos en ese momento, y me dijo, la imagen de la locura es esta: había 5 pacientes sentados en una mesa, cada uno con su mate y su pava. Claro. Los pacientes en el Borda no comparten el mate. Y él me decía, no es por egoísmo, es por enfermedad. Claro, es paranoia. No pueden reconocer que hay un otro. Eso es el narcisismo psicótico, decía él. Esa es la locura, el aislamiento de la locura. Bueno, hoy ver una mesa en un bar con 5 adolescentes que salieron del colegio es parecido. Es verdad eso. Ahora, la pregunta es, ayer hablé con un psiquiatra justamente sobre el tema de la medicación y me dicen que están dándole psicofármacos a incluso menores de edad con consentimiento de los padres, que son antidepresivos pero para bajar el nivel de ansiedad.
¿Esto Exacto. es repetitivo? Es muy frecuente. Yo no soy psiquiatra de Infanto juvenil, jóvenes o claro. adolescentes Sí. o infanto juvenil, pero sí tengo contacto con ellos Ujú. y me parece que se están medicando pacientes que probablemente en otra época no hubiesen sido medicados. Claro. Hay ciertas cuestiones que hacen a diagnósticos médicos que yo los discutiría, ¿no? O sea, no quiero entrar en cuestiones que son complejas, pero por ejemplo el famoso diagnóstico del espectro autista. Sí. Hay pacientes que en otra época no hubiesen sido considerados autistas. Es verdad. Para mí el autismo era una cosa bien grave, bien limitante. Hoy yo veo pacientes que han sido diagnosticados como autistas y que son medicados, y la verdad es que yo no sé si eso responde a un verdadero desarrollo científico o a una necesidad de los laboratorios por vender más medicación, ¿no? Es medio fuerte. Jorge, pero fuerte, sí, pero en cualquiera de los casos es un debate y una polémica abierta. ¿Puedo compartir lo último con usted? Me impactó mucho cuando Alejandra Monteoliva ayer, con Eduardo Feynman entiendo, y después en TN, ratifica algo que está sobrevolando, que nosotros hemos conversado y hablado, nosotros digo por esta mesa, por la mañana, aquí en Now, respecto a los suicidios como una tragedia creciente en muchos ámbitos. Es la primera causa de muerte hoy en los menores de 29 años, no son los accidentes de tránsito. Y efectivamente, al mismo tiempo, ha crecido en algunos sectores, particularmente como las fuerzas de seguridad. Más allá de que el caso visible fue aquel de la Quinta de Olivos, fruto de aparentemente un sistema de extorsión que estaba siendo sometido, entra la ludopatía, la frustración, el endeudamiento, un montón de cosas. Pero ayer la ministra lo blanqueó. Dijo Monteoliva esto. Hago una aclaración con este tema que muchas veces nos dicen, ¿se incrementaron los suicidios de las fuerzas? Y yo digo, sí, por supuesto que sí. Se incrementaron los suicidios de la fuerza en el año 2025. Hubo un 30% más que en el 2024. Pero les cuento algo. Se incrementaron los suicidios en el país, ¿sí? Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad. Yo noto que desde la pandemia en adelante, en mi universo, que no tiene por qué responder a lo general, pero supongo que más o menos sí responde, ha aumentado muchísimo. O sea, yo escucho de suicidios y afortunadamente no he sufrido en pacientes míos tal situación, pero sí lo escucho con mucho más frecuencias, hijos de pacientes, mucha gente joven. Creo que el hecho de que las fuerzas de seguridad tengan un rango más elevado también tiene que ver con el hecho de que ellos están en contacto con la muerte, ven la muerte de otra manera. Es lo mismo que un médico tiene una visión de la muerte y de acuerdo a su especialidad inclusive más aún, tiene una visión particular de la muerte y a veces la muerte es algo que está con nosotros todo el tiempo y entonces lo podemos la tiene más a mano. tomar tiene como el una arma alternativa reglamentaria con más facilidad claro, que alguien que correcto. no tiene contacto con él, ¿no? Además también tienen las Muy bien. herramientas, que son las armas. Claro, correcto. Pero en el caso de los adolescentes me parece que pasa muchísimo por una falta de proyecto, por una falta de Propósito. esperanzas, por una falta de expectativas. Me parece que en los adolescentes, justamente ayer, escuchando comentarios respecto a este tipo de temas, lo que decía un colega era que a nosotros se nos hacía mucho más fácil identificar nuestro deseo. Nosotros de jóvenes ya decíamos que quiero ser médico, quiero ser empresario, quiero ser puede haber algo de jugador eso, de fútbol. Sí, es cierto. Hoy es muy difícil para un adolescente planificar eso y que no sea simplemente un sueño, porque las condiciones son difíciles, porque las oportunidades son difíciles y porque las cosas que nosotros obtuvimos hoy ya no están tan simplemente al alcance de un joven, ¿no? Y Jorge, nuevamente, y eso, digamos,
comparado con las imágenes que ellos reciben todo el tiempo digamos, a través de la tecnología, de gente que gana mucho dinero fácilmente, de gente que alcanza logros muy importantes, no les permite poder identificarse, parece. Enorme placer, Jorge. Hasta la próxima. Muy gentil. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Jorge Correa, psiquiatra, hablando con nosotros, 9 en punto, todo el país. Entre